Al Día Noticias con johndidier.com. Establecemos comunicación con el concejal de Bogotá, Celio Nieves Herrera. Bienvenido al Día Noticias. Don Didier, muy buen día, muchas gracias y un saludo a toda su importante audiencia de Al Día Noticias en este viernes bogotano y colombiano. Muchas gracias por la invitación y muy dispuesto a atender sus amables preguntas. Muchas gracias. No, gracias a usted por aceptar esta invitación. ¿Todavía es del Polo Democrático? ¿El Polo todavía existe? Hombre, don Didier, el Polo se fortaleció ahora en las pasadas contiendas electorales. Hicimos parte del pacto histórico que tuvo un resultado maravilloso, importantísimo hacia el Congreso y hacia las cámaras del país. Y ahí está muy bien representado nuestro partido, el Polo Democrático Alternativo, que con organización, disciplina, militancia, afecto y amistad contribuimos a ese gran triunfo nacional que llevó a la presidencia de la República al compañero hoy presidente Gustavo Petro y a la compañera Francia Márquez, y estamos a la expectativa para que todos los elementos que el pueblo colombiano conoció en esos hechos de campaña, en esos recorridos de campaña, de plaza pública, de reuniones, de calle, se puedan implementar lo más pronto posible y por supuesto de manera progresiva, porque los problemas no se resuelven a la vuelta de la esquina. Todo esto tiene un orden, todo tiene unas rutas y por supuesto vamos a estar atentos para contribuir para que Colombia vaya conociendo los hechos que van cambiando la historia nacional. Dijo el presidente Gustavo Petro el 7 de agosto, he sido presidente contra todo pronóstico. Sí se pudo, ¿no? Aquí yo recuerdo hace muchos años, pues un candidato de izquierda era como mirado con desdén, como por encima del hombro, no sé, nunca va a llegar. Y vea, se llegó el día en que sí pueden llegar a la presidencia de la República ya, y ya son mayoría, ya fue muy importante el resultado para Congreso. Tienen alcaldías tan importantes como la de Bogotá, Cali y Medellín. Sí se pudo. Sí se pudo y se van a poder hacer muchas cosas para las oportunidades que estaban como lejanas para muchos sectores de Colombia, principalmente para las poblaciones más vulnerables, que históricamente, sin nombrar a ningún gobierno anterior, históricamente han estado desatendidas. Yo creo que a eso le apunta este gobierno y como usted lo manifiesta y como se decía hace algunos años, sí se puede y sí se pudo. ¿Y por qué sí se puede y sí se pudo? Porque fueron unas propuestas atinadas, unas propuestas inteligentes, unas propuestas bien explicadas. Se recorrió la geografía colombiana con convicción, con alegría, con disciplina, con disposición a escuchar a los colombianos y a las colombianas y mandamos un mensaje de unidad, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de eliminar los miedos que en el pasado se formulaban contra los sectores alternativos democráticos y de la izquierda colombiana. Y el pacto histórico hizo un paso trascendental además porque fue capaz de convocar a otros sectores más allá del mismo pacto histórico, que hoy hacen parte del Congreso de la República y con ellos vamos a tramitar lo que tenga que tramitarse en el Congreso Nacional, que son una serie de reformas que hay que implementarlas, una serie de reformas que hay que implementarlas, por supuesto, y, y trabajar en favor de todos los colombianos. Ya después de que se cumple un proceso electoral, se elige a una persona como Gustavo Petro y a Francia Márquez, ya son presidente y vicepresidenta, no solamente de los más de 11.200.000 votos que votaron por ellos dos, sino de todos los colombianos. Entonces, fíjese el cumplimiento que se le empieza a dar a esas propuestas.
Gustavo Petro va a estar en diálogo permanente con todos los colombianos a través de reuniones en sus regiones. Mire lo que pasó ayer, ya estuvo en Cali, ya estuvo en Quibdó, y eso es, pareciera para algunos simbólico, ¿no? Pero eso significa que hay una apertura, que hay un mensaje de tranquilidad. El mismo hecho de la apertura de la Plaza Núñez que comunica al Congreso Nacional con la Casa de Nariño, seguramente para algunos es algo insignificante. No, eso tiene un símbolo y lo simbólico también juega en Colombia. Es una apertura, es la apertura de algo que siempre estaba para unos. Entonces, ese va a ser el gobierno colombiano, que va a ser un gobierno de puertas abiertas, de escuchar, ojalá, a las juventudes, a las mujeres, a las etnias, a los afros, a los desempleados que no tienen oportunidades, a los empleados, a los trabajadores, al sector privado, a los empresarios, a la academia, a la universidad, es decir, a todos y a todos los colombianos para que hagamos el mejor gobierno, porque es por el bienestar de más de 50 millones de colombianos y de colombianas. Sí, ahora el gran desafío de poder hacer las cosas bien, para decir, mire, vamos a aprovechar la oportunidad, necesitamos seguir gobernando. El problema a veces no es llegar, sino poderse mantener. ¿Cómo ve esta reforma tributaria con todas las reacciones que ha tenido en el país desde diversos sectores, incluidos los gremios? Pues es esperado, ¿no? Es esperado, ¿no? Y estaba anunciada en la campaña. Es decir, no nos debe sorprender a nadie que haya llegado al Congreso de la República y se haya ya radicado ante el Senado y la Cámara Nacional eh, esta, esta reforma, porque Gustavo, siendo candidato hoy el presidente de Colombia, pues la anunció en su campaña, ¿no? Y la fue explicando. Entonces, su contenido no nos debe extrañar, pero igualmente, pues genera como es todo, no es un país como debe ser, de pensamiento único, uniforme, sino todo lo contrario, es un país para la controversia democrática, para la polémica, para que haya cruce de ideas y podamos sacar la mejor reforma entre todos y todas los colombianos. Ahora, indudablemente, esta es una reforma que tiene un direccionamiento para quienes tienen más recursos, ¿sí? Le aporten a la tributación colombiana, porque esos recursos, ¿sí? Ahí es donde debemos estar más atentos, que si esos 25 billones de pesos que se quieren recaudar en estas primeras de cambio de la reforma tributaria, pues sean muy bien utilizados, ¿sí? Que sea utilizado con prioridades. Y entonces el país, cuando siente que lo que le aporta la tributación como cargas impositivas, si son bien trabajados, son bien tratados, no hay ningún elemento de corrupción, pues la gente se va a sentir bien. Es decir, que esos recursos lleguen a lo que más se necesita, a la educación, a las oportunidades, a disminuir desigualdades, a disminuir la pobreza, a que Concejal, haya una alimentación para todos y se vaya disminuyendo el hambre en Colombia, pues será de buen recibo, más allá de cómo es que se va a tributar. correcto. Concejal, dice Alexander López, el senador, el presidente de su partido, el Polo Democrático, que es un contrasentido tocar los precios de los combustibles. Y han dicho los camioneros que si se quitan esos subsidios a la gasolina, la cubeta, el panal de huevos va a quedar a 50.000 pesos. ¿Usted qué piensa? Sí, ahí sobre eso, yo creo que en ese tema nuestro presidente Alex tiene la razón, eh, porque al, al lado de incrementos de los precios de los combustibles, pues se generan indudablemente, y esto está demostrado, Mm. unas alzas descomunales en todos los productos, principalmente se afectarían los que hacen parte de la canasta familiar. Y eso hay que tener cuidado con ello, hay que tener cuidado con ello porque a mí me parece que además de lo que quedó contenido
lo que se está discutiendo mejor en la reforma tributaria, yo pienso que hay que mandar un mensaje acordado con los productores, con los comercializadores de productos, principalmente de la canasta familiar, para que haya un alto en el incremento de los mismos, ¿sí? Porque pueden haber aumentos en los salarios, por ejemplo, y seguramente con unos porcentajes esperados por unos e inesperados por otros. Pero si los productos de la canasta familiar, que es lo que está pegado a la piel diariamente del ciudadano colombiano y principalmente del ciudadano del común, pues no estaríamos haciendo mejor la tarea. Entonces, ahí hay unos elementos que son de la controversia, repito, y de la discusión que tenemos que discutirlos con inteligencia y con sumo cuidado. Correcto. Concejal, Jennifer Pedraza, que era como del polo porque era como de la línea de Jorge Enrique Robledo, pues ahí está como molesta porque pues dice que se están acudiendo a las mismas prácticas politiqueras de antes de los partidos tradicionales para elegir contralor. ¿Sí cambió esto en la manera de hacer política? ¿Que el pacto histórico está haciendo las cosas diferentes o tiene razón Jennifer Pedraza en que están haciendo lo mismo que los de antes? Bueno, la situación muy particular e interna de los desarrollos al interior de la Cámara y del Senado y esos intrínculos del movimiento muy puntual allí al interior del Congreso, pues yo no los conozco porque no pertenezco a esa corporación. Pero indudablemente el Congreso de la República que se posesionó el pasado 20 de julio encontró un avance del proceso de elección del Contralor General de la República e incluso eso se paró porque lo que se quería hacer era que el Congreso anterior designara al señor o señora Contralora General de la Nación. Esto no lo lograron. Llega el nuevo Congreso de la República y cambia de alguna manera, no cambia el proceso, sino que lo reorienta y saca un nuevo listado donde 10 colombianos y colombianas se someten al escrutinio, a la entrevista de Cámara y Senado. Eso estaba pasando antier o ayer en cada una de las cámaras del Congreso Nacional. Yo pienso que esto va en atención a disminuir las tensiones y a generar confianza para que el nuevo Contralor y Contralor ojalá haga la tarea que tiene que hacer al control fiscal al nuevo gobierno, ¿sí? Al nuevo gobierno. A mí me parece que ese es el proceso que se está surtiendo en el Congreso de la República y yo creería que cualquier práctica igual al pasado, pues no se puede aceptar. Y yo estoy convencido que vamos por un buen camino y ojalá quien resulte elegido o elegida a Contralor General de la República cumpla con el mandato que le ordena la Constitución y la ley de manera rigurosa. Eso es lo que a mí me llama la atención. Sí, concejal, parece que va a ser, pues para poder tener gobernabilidad y aprobar los proyectos de ley que necesita tramitar y actos legislativos seguramente que necesita tramitar el nuevo gobierno, pues se requiere el apoyo de partidos tradicionales. Y todos los que criticaban en el pasado a Gustavo Petro y a la izquierda, pues hoy hacen parte del partido de la coalición de gobierno, como el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador. Entonces, esto ha llevado a que realmente ya los partidos tradicionales tienen su candidata y es una candidata que está siendo cuestionada incluso por Ariel Ávila del del Partido Verde y por Gustavo Bolívar. Entonces, fíjense los riesgos y los peligros de hacer esas coaliciones de gobierno, porque los partidos tradicionales como que ellos siguen pensando en lo mismo que antes y allá hacen parte de la bancada de gobierno. ¿Cómo poder evitar esas cosas? Sí, no es fácil hacer esos cambios de las relaciones a través de un Congreso de la República,
que históricamente estaban al servicio de unas componendas, históricamente. Estamos en una etapa de transición, ¿sí? Fíjese que inmediatamente el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, fue elegido el 19 de junio. ¿Qué pasó? Se puso en unos diálogos nacionales con el empresariado, con los gremios, con los expresidentes de la República de todos los colores y de todos los matices, mandando un mensaje tranquilizador que Colombia va a seguir el sendero de la democracia, el sendero de las buenas costumbres y el sendero de la paz, ¿sí? Y el mejoramiento de las oportunidades. Claro, usted lo ha manifestado, pues para uno desarrollar unas propuestas e implementarlas, pues tiene, no siendo mayoría absoluta, porque el pacto histórico no lo es, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer, digamos, coaliciones en el marco, oído lo que voy a manifestar, en el marco de las propuestas y del programa que ganó la presidencia de la República. Ahí no nos podemos equivocar. Es que el que ganó fue un programa del Pacto Histórico y de Colombia por la Vida. Entonces, quienes confluyan hacia el impulso y hacia la defensa de ese programa pueden hacer parte, ¿sí?, de las coaliciones en el Congreso de la República, y creo que eso es lo que se está haciendo. Yo creo, repito, que los cambios, las transformaciones culturales, mentales, ¿sí?, no son fáciles de transformarse de la noche a la mañana. Entonces se van a ver seguramente todavía asuntos que uno quisiera que no sucedieran, pero el voluminoso trabajo, repito, tiene que desarrollarse alrededor de un programa que ganó la presidencia y la vicepresidencia de Colombia, y el jefe de ese gobierno se llama Gustavo Petro y Francia Márquez. Correcto. Independiente pues de que haya que endosarles algunas instituciones a esos partidos. Concejal, terminada la puja por la presidencia que la ganó el pacto histórico, que han ganado mucho terreno, ahora sigue las elecciones regionales, las de alcaldes, gobernadores, consejos y asambleas. ¿Cómo ve usted el panorama por la alcaldía mayor de Bogotá, por ejemplo? ¿Cómo lo está haciendo Claudia López? Porque venimos de una serie de gobiernos de izquierda, desde Lucho Garzón, por ejemplo, Gustavo Petro, Samuel Moreno, ahora Claudia López. eh, ¿Tendrán posibilidad de mantenerse en la Casa de Líbano? Yo lo primero que debo manifestar es que deseo, digamos, con convicción y con corazón y con razón, que este primer año y medio del gobierno del presidente Gustavo Petro sea lo más exitoso, porque si hay éxito de entrada, yo soy un convencido que los resultados a las elecciones territoriales, regionales, de alcaldías, de gobernaciones, de consejos y de asambleas, también se volverá a ser exitoso para la coalición del cambio por la vida. Primero eso. Segundo, frente a lo de Bogotá, los gobiernos que usted ha nombrado han dejado unas marcas muy importantes, principalmente en política social, porque a eso le hemos apuntado todos desde el gobierno que usted mencionó, el del compañero y a quien saludo desde acá, Lucho Garzón. Eso es muy importante. Yo siento que el gobierno de la doctora Claudia López va a terminar con unos resultados favorables para la ciudad, ¿sí?, en política, en avances en política social, en defensa de la política ambiental y, por supuesto, también en elementos y modos de movilidad más limpios, que es lo que requiere la capital de la República, además de una política educativa que se vuelve a posicionar como en los mejores tiempos en la ciudad de Bogotá. Entonces, esa combinación de un buen resultado
a nivel nacional, con una buena culminación también de desarrollos de políticas públicas en la ciudad de Bogotá, también en lo que resta de este año y medio en la ciudad de Bogotá, nos podrá ayudar, contribuir a que volvamos a la gobernabilidad en la ciudad y tengamos un consejo mucho más representativo desde los sectores de la izquierda, de los sectores sociales y de los sectores más democráticos de la capital colombiana. Bueno, tengo en la lista de candidatos a la alcaldía a Juan Daniel Oviedo. ¿Usted a quién tiene? Pues nosotros tenemos que definir democráticamente al interior del polo. Nosotros vamos a buscar que la candidatura sea una candidatura única del Pacto Histórico y de Colombia por la Vida. Yo creo que nosotros no nos podemos desprender de esa ruta, porque tuvimos un excelente resultado, ¿sí? Aspiramos a que a nivel nacional se inicie un recorrido altamente positivo y social, y entonces esas fuerzas que hicimos parte del Pacto Histórico y de Colombia por la Vida, debemos ser capaces de mandar un mensaje de unidad y de convocatoria también por avances sociales en la capital de Colombia. Entonces estamos a la expectativa, ahí saldrán candidatos de quienes hacemos parte como movimientos y partidos políticos y personalidades del Pacto y de Colombia por la Vida, y tomaremos la mejor decisión para ganar. Eso es lo que a mí me interesa, tomar la mejor decisión sin egoísmos, con tranquilidad, con transparencia, para ganar y seguir gobernando a Colombia y a Bogotá. Sí, concejal, última pregunta, porque me gusta ser cumplido. Última pregunta. Usted dice que Claudia López lo ha hecho bien como alcaldesa, pero la imagen de favorabilidad no la tiene, no es positiva, no le va bien en las encuestas. Y entonces, ¿usted con cuánta la calificaría entonces? ¿Por qué la gente no la califica bien si lo ha hecho bien? Más que un número, yo cuando estaba en las aulas de clase, yo calificaba con los alumnos y llegábamos a un acuerdo, ¿no? Llegábamos a un acuerdo desde lo objetivo y desde lo subjetivo, ¿no? Creo que ese es el mejor camino. Pues indudablemente las encuestas, yo las respeto, mandan mensajes, mandan alertas y hay que recibirlas con evaluación, ¿cierto? Pero creo que como le pasó a todos los gobernantes del país y del mundo, por la época de la pandemia, pues hubo una detención de la implementación de una serie de políticas que se están asumiendo ya en estos tiempos de mayor tranquilidad sin que el COVID se haya desaparecido. Todavía sigue por ahí molestando y todavía debemos seguirnos cuidando. Pero bueno, entonces yo creo y lo que yo aspiro es que este año los resultados se pongan a la vista, se pongan a la vista, sean más concretos, que la ciudadanía, ustedes los señores medios de comunicación, que le hacen riguroso seguimiento a las políticas públicas de los gobernantes de turno, pues tengan la ocasión de hacer de nuevo las mejores y responsables valoraciones frente a los hechos que pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en la ciudad de Bogotá en este año y medio que queda del gobierno de la doctora Claudia López. Concejal, tengo un defecto, el mismo defecto que tiene usted, me gusta ser cumplido. Y soy más cumplido que novio feo. Siempre muy amable, los micrófonos del Día de Noticias están abiertos para que usted llegue a analizar temas y hacer propuestas para el desarrollo de la ciudad y de Colombia. Que pase muy buen día, gracias. Bueno, John Didier, muchas gracias y de verdad me alegró estar con ustedes y volverle a decir a su importante audiencia, muchas gracias y que pasen un bonito día. Muy gentil. Es el concejal de Bogotá, Celio Nieves Herrera, aquí en Al Día Noticias a través de emisora.5.